Toda la iglesia The entire church estamos hoy en clamor, en intercesión are praying and interceding today por varios motivos en común. for several common factors among us. Una de las cosas por las que estamos en oración muy seriamente One of the things that we're seriously praying for es por el país, por los Estados Unidos de Norteamérica. is for the United States of America. Estamos orando a Dios por el bienestar de esta We're nación, praying to God for the well-being of this nation que la misericordia de Dios sea sobre el país. and that God's mercy may be upon this country. Estamos orando también por Venezuela, We're also praying for the nation of Venezuela, por la situación que se está viviendo ahora mismo en la nación caribeña, the situation being lived right now, being gone through right now in that Caribbean nation. y estamos muy atentos And we're paying a close attention a lo que está sucediendo. to what is Amén. happening there. Amen. El día viernes This Friday, estuvimos en vigilia we had a vigil together, y estuvimos hablando bastante extensamente and we spoke pretty extensively de por qué está sucediendo todo lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo. on why we are seeing what we're seeing around the entire world. No se trata de una nación, It's not about one nation. no se trata de un sector del mundo, It's not about one sector of the world, prácticamente se trata del mundo entero ahora but the mismo. entire world itself. Mientras el Caribe está invadido ahora mismo While the Caribbean is being invaded right now por una fuerza sumamente poderosa by an extremely powerful hand, y la situación se va tensando cada día más. and situations become only more tense. Hace 2 días 2 days ago, en Taiwán, in Taiwan, más de 29 aviones de combate I believe it was 29 combat aircraft traspasaron las líneas fronterizas de Taiwán. crossed Taiwanese territory. Mientras la situación está, por supuesto, encendida en Ucrania, And while, of course, things are still set ablaze in Ukraine, esperando una respuesta, still waiting for some answer, todavía en gran expectativa por el futuro de la nación, still in massive expectation about the future of that nation, los vientos de guerra parecen sonar por todas partes. and the winds of war are seen to be blowing all over the nation, the nations of the world, Literalmente. literally. Y mientras Estados Unidos está enfocado en el Caribe, And while the U.S. has its focus on the Caribbean, cosa que es sumamente importante, no estoy diciendo que no lo sea, which is extremely important, I'm not saying it is todo not. lo contrario, On the contrary, realmente es importante. it actually is incredibly important. Pero por otra parte, But on the other hand, China sabe China knows que hay un enfoque de los Estados Unidos en el Caribe. that there is a focus from the U.S. on the Caribbean, Y eso puede significar muchas cosas en torno a Taiwán. which could mean a lot of things concerning Taiwan. Tenemos que orar por todas estas We have to cosas. pray about all of these things. Ayer Yesterday, estuvimos acá bien temprano en la we mañana, were here in the early morning until un noon grupo de hermanos. with a group of brothers, Algunos de ellos están aquí, otros no están aquí. some of which I see here, some of which aren't here today. Honestamente esperaba que todos los que estuvieron ayer estuvieran hoy también. Honestly, I had expected everyone who was there yesterday with us to be here, Eh, but unfortunately they're Pero not. ayer Dios trató con nosotros mucho. But yesterday the Lord spoke to us very dearly. Y la hermana Aldi Our sister y Aldi, posteriormente mi persona and then myself estuvimos hablando acerca de lo que es el ayuno. spoke about what fasting is and what it means. Y un concepto que tratamos de que prevaleciera durante toda la charla And a concept that we tried to remain through the entire talk es que el ayuno es una acción extrema is that fasting is an extreme measure, que reconoce una situación extrema which is recognizing or which is matching an extreme y situation actúa conforme al corazón de Dios. and acting accordingly to the heart of God. Amén. Amen. Oiga, cuando el pueblo de Dios When the people of God entiende understand una situación histórica específica a specific historical situation que es contraria, que es adversa, that is adverse to them que es extrema desde todo punto de vista, and is extreme, however you look at it, entonces la iglesia debe tomar acción. the church should take an extreme Amén. action.
La iglesia no puede quedarse tranquila. It cannot just stand still. La iglesia tiene que hacer su trabajo. The church has to do its job. Y estuvimos hablando acerca del capítulo 58 del libro de Isaías. We spoke on Isaiah chapter 58. Y yo quiero que usted vaya conmigo un momentito a ese And I capítulo. want you to open up to that chapter a moment. Capítulo 58 del libro de Isaías. Isaiah 58. Dice la escritura así. The scripture says, Dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. cry aloud, spare not. Lift up your voice like a trumpet. Tell my people their transgressions. Tell the house of Jacob their sins. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. They seek me daily and delight to know my ways, as if they were a nation that did righteousness, as if they were a nation that did not forsake the ordinance of their God. They ask me for the ordinance of justice. They take delight in approaching God. Versículo 3 dice, Verse 3 says, ¿por qué dicen? Ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Why do you say, why have we fasted and you have not seen? Why have we afflicted our souls and you take no notice? The Lord says, in fact, in the day of your fast, you find pleasure and exploit all your laborers. Oiga, la nación había caído en el peor caso de hipocresía. The nation had fallen into a terrible case of hypocrisy. Ya no solamente trataban de inducirse a ellos mismos, Not only were they trying to trick themselves in their own self-righteousness, sino que literalmente buscaban la apariencia delante de Dios como que si Dios no los conociera. but they tried to trick God as if God did not know them, Como que si Dios no supiera quiénes son. as if God didn't know who they were, Como que si Dios no conociera los as corazones. if God did not know their hearts. Oiga, qué poco conocía esta gente la naturaleza de We Dios. see how little these people understood of God's nature. Querían tratar a Dios como a un ignorante, They literalmente. treated God as if he were ignorant, Como a un hombre del que podían esconderse. like a man they could hide from. Amén. Esa era la situación de la nación. That was the nation's situation. Versículo 4 dice, porque he aquí para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. Indeed, you fast for strife and debate, and to strike with the fist of wickedness. Oiga, el propósito del ayuno The purpose of the fast, no movía el corazón de Dios of their fast, was En- not moving the heart of God en lo absoluto. at all. Estaba completamente distorsionado. They had distorted its meaning and use. Yo voy a repetir lo que dije al principio. I'm going to repeat what I said at the beginning. El ayuno es una acción extrema, Fasting is an extreme measure oiga bien, que hacemos cuando hay casos extremos. that we act upon when there are extreme Y situations. yo sé que alguno dirá, bueno, pero podemos ayunar por cualquier tipo de situación. Sí, ciertamente. And you might say, well, I happen to fast for most situations, and surely you can do so. Usted puede tener sus días de ayuno por diferentes propósitos en la semana o en el mes. Having Algo days personal. of fast for personal reasons, for situations throughout the week, throughout the month, that's perfectly fine to do. Pero observe la respuesta de la gente de Dios en la Biblia But observe the response of God's people in the Bible. ante las situaciones extremas, bien sean personales, bien sean nacionales, Whenever they are facing personal or even national extreme situations, situaciones angustiosas, situations of anguish, situaciones de peligro, of danger, de calamidades. of calamity. Ayer estuvimos hablando un poco extensamente acerca del caso de Esther, Yesterday we spoke pretty extensively about the story of Esther. cuando literalmente Esther
when Esther finds herself recibe la noticia por parte de Mardoqueo. with news from her family member Mordecai En el capítulo 4, versículo in 16, Esther 4:16, Esther da su respuesta. she gives an answer. Pero oiga lo que ocurre antes, But before that, cuando Esther por primera vez escucha lo que está sucediendo. Esther for the first time gives ear to what's happening. Esther responde a Mardoqueo: She replies to si Mordecai, alguien hace lo que me estás pidiendo, if anyone does what you're asking me to do, morirá. they would die. Entonces Mardoqueo responde a Esther. Mordecai answers Esther, Oiga la respuesta de Mardoqueo: listen to this, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. do not think in your heart that you'll escape in the king's palace any more than any other Jew. Ese era el nivel de riesgo. That was the risk involved. El nivel de riesgo de vida era nacional. It was a national risk of mortality. Literalmente todos los judíos Every Jew que formaban parte del reino de Persia which were in the kingdom of Persia estaban en un riesgo grave de were muerte. in grave danger of dying. Literalmente sentenciados a muerte. They had been sentenced to be eradicated. Y ante esa sentencia, And facing that ¿cómo sentence, responde la reina? how does the queen respond who is secretly a Jew? Esther responde de esta manera, versículo 16. She says in verse 16, Le dice a Mardoqueo: she says to Mordecai, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. go, gather all the Jews who are present in Susa and fast for me. ¿Se dan cuenta? You see? La respuesta de Esther Esther's answer es el ayuno. is to call upon a fast. ¿Por qué razón? Why is that? Porque el ayuno es una humillación absoluta, Because fasting is an absolute humility un estado de sumisión absoluto del cuerpo, and a state of absolute submission of the body de restricción incluso de las necesidades del cuerpo. to restrict even its most basic needs. Oiga, de abstención de aquellas cosas que sustentan al cuerpo, To abstain from all those things that sustain the body, diciendo ante Dios: saying to God, rendimos absolutamente todo en humillación delante de ti. we surrender absolutely everything in submission to you. Ese es el mensaje That is the message que el ayuno se supone que transmita ante la presencia de Dios. that a fast is supposed to present before the presence of God. Oiga, el ayuno es la opción Fasting is the option ante las situaciones críticas that we are found with against a difficult que situation no tienen humanamente solución. that have no human solution. Y Esther lo entendió. Esther understood that. Esther entendió She understood que era indispensable that it was la indispensable humillación delante de Dios. to humble herself before God. Así que no solamente decidió ayunar ella, So not only did she decide to sino que fast, pidió respaldo en el ayuno. but she asked for help in fasting. Ella entendió la She importancia understood the importance de que otros juntamente con ella that others jointly with her se humillaran delante del Señor, humble themselves before God, en reconocimiento delante de Dios. in recognition before God. Mire, en el caso de Daniel, Look at Daniel. que ayer, por cierto, hicimos referencia Yesterday we referred al supuesto ayuno del capítulo 1 del libro de Daniel. to what people call the Daniel fast in chapter 1. Y refutamos And we refuted la posición de algunos the position of many de people llamar a esto un ayuno. of calling what we find in Daniel 1 Oiga, a Daniel fast. capítulo 1 Daniel chapter 1 no es una referencia a un ayuno. does not refer to a fast. Es una It referencia refers al deseo de Daniel to Daniel's de desire no contaminarse. not to contaminate himself. Oiga lo que dice, vamos Listen. a verlo. Look at this. Rápidamente antes de pasar al siguiente punto que es clave para entender la referencia de Esther y de Daniel Just before we a get nivel del ayuno. to the next part, which is key in understanding this. Oiga, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies nor with the wine which the king drank. Explicamos ayer Yesterday we explained
¿Por qué Daniel toma esta decisión? why Daniel made that decision. Ante la realidad de que este pueblo era un pueblo pagano Because of the fact that they were captive to a pagan nation que comían cosas who ate que foods para los judíos eran abominables. which were unclean or abominable to the Jewish people. Para ellos eran una delicateces, They were delicacies to the king, pero no para los judíos. but not to the Jewish people. Para los judíos era To the abominación. Jews, they were unclean. Y Daniel no quería contaminarse. And Daniel did not want to contaminate himself with that food. Aún el vino era presentado como una adoración a los dioses. Even the king's wine was first presented to false gods and idols. ¿Qué fue lo que hizo Daniel en el So what capítulo did 1? Daniel do in chapter 1? Dice, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. He asked the chief eunuch not to force him to defile his own body with the idolatrous food. ¿Se da cuenta que aquí no hay un propósito de ayuno? You see that Daniel never purposes in his heart to fast? El propósito es no contaminarse. He wanted to simply not defile himself with that food. Así que él hace su propuesta. So he makes a proposition. La propuesta no es dejar de comer. It's not to fast. El ayuno no es dejar de comer. Fasting is not abstaining from food merely. Créame que si la propuesta de Daniel hubiera sido un ayuno a partir de ahí hasta que se muriese, hubiera sido un mal ejemplo. Because if Daniel's proposition here had been to fast until his own death, it would have been a horrible display. ¿Qué fue lo que hizo What Daniel? did Daniel do instead? Versículo 12. In verse 12. Te ruego que hagas la prueba con tu siervo durante 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber y compara luego nuestro rostro con los rostros de los otros muchachos. Please test your servant for 10 days. Let us eat vegetables and water to drink. Then let our appearance be examined for you, and versus the appearance of the young men who eat the king's food. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? What did Daniel do? Oiga bien, un plan de dieta. A change in Literalmente. diet, quite literally. No aquella que habían preparado desde el palacio, Not the food prepared in the palace, sino una que le permitiera no contaminarse. but instead a diet which would not contaminate him from the Jewish point of view. Si alguien quiere utilizar esto If anybody wants to use this como un ejemplo de dieta, as an example in diet, búsquele una vuelta X y plantéelo como una dieta. well, you can work around it and try to do a sort of Daniel diet. Pero por amor a Cristo no lo planteen como un ayuno porque no lo es ni cerca. But for the love of God, it is not a Daniel fast. Amén. Amen? Amén. Amen? En el capítulo 9 Now in chapter 9 of the book of sí hay Daniel, una referencia al ayuno. we do finally find a Daniel Igualmente fast, en el capítulo as 10. well as in the next La chapter. referencia es completamente diferente. It's a completely different situation. Oiga, en el versículo 3 del capítulo 9, In Daniel 9 verse 3, producto de la crisis que había en el reino, because of the political and military crisis currently being lived in Babylon, y producto de la profunda necesidad de entender and because of a profound need to understand el momento the histórico, times he was de living, entender por qué si el tiempo se había cumplido, qué era lo que estaba pasando, por qué Israel seguía en la situación en la que estaba. to try to understand God's timeline because things did not seem to measure up in time, Entonces, Daniel dice en el versículo 3, then Daniel says, volví mi rostro a Dios el Señor, I set my face toward the Lord God, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. to make request by prayer, supplication, fasting, sackcloth, and ashes. La situación The situation y la necesidad de entendimiento del momento histórico and the need for understanding of his time in history fue lo que motivó a Daniel a entrar en la presencia del Señor. was the extreme circumstance that pushed him to an extreme measure in God's presence. Oiga cómo él directamente especifica And look at how he specifies lo que estaba haciendo. what he was doing. Dice, en oración, Praying, en ruego, in supplication, en ayuno, fasting, en cilicio, in sackcloth, ceniza. and in ashes. acercamiento a Dios, Nearness to God, quebrantamiento de todo su ser. brokenness of his entire being. Eso es el ayuno. That's fasting. Silicio y ceniza, una representación de la humillación personal delante de And Dios. sackcloth and ashes as a representation of your brokenness before God. Inmediatamente después Immediately after, viene una confesión
de los pecados personales y nacionales, There was a confession of his personal and the nation's sins procurando la misericordia del Señor. and seeking God's mercy. En el capítulo 10 In chapter 10, hay otra situación. there is another situation. Regálenme un segundo acá. Ok, en el capítulo 10, Daniel 10, entonces dice Daniel, Daniel says, en aquellos días estuve afligido por espacio de 3 semanas, in those days, I, Daniel, was mourning 3 full weeks. sin comer, I ate no pleasant food, oiga, ni entró en mi boca carne ni vino, nor meat or wine came into my mouth, ni me ungí con ungüento, nor did I anoint myself at all hasta que se cumplieron las 3 semanas. until 3 whole weeks were fulfilled. Durante ese Now, tiempo, in that time, él estuvo en quebrantamiento delante de la presencia de Dios. Daniel remained in brokenness before the presence of God. Ese es el caso, oiga bien, de Daniel. That is Daniel's fast. Y en este caso, And in this case, nuevamente, once again, oiga, el propósito se cumple the purpose of the en fast base a una gran necesidad, was to meet a great need producto de la situación que había because of the critical y situation producto de la importancia de entender el momento histórico profético en que se estaba viviendo. and in order to understand the historic and prophetic time that he was living. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed Esa be the es name la of God. situación That is the y situation. ese es el propósito del ayuno. And that is the purpose of a fast. El ayuno no tiene nada que ver, A fast has oiga nothing bien, to do en lo absoluto, at all, nada que ver nothing to do con pasar hambre, with going hungry, con perder tiempo. with wasting time. No, señor, el No. ayuno se ejecuta o se efectúa Fasting is executed and made effective producto de una gran necesidad. out of great need. Ahora me pregunto, ¿será que hay una gran necesidad? My question is there now a great need? Ayer hablábamos acerca del caso de Jeremías. Yesterday we spoke of Jeremiah. Jeremías lloraba durante 25 años, Jeremiah cried for 25 years producto de la profecía, de la revelación de Dios a su vida. because of God's revelation to his life. Jeremías es el práctico elemento que revela lo que es el corazón de Dios en un hombre de Dios. Jeremiah is the practical example of what God's heart means for a man to feel. Lo que siente un hombre de Dios ante la necesidad de una nación que está en crisis. He is what a man feels when a nation is at crisis and he is aligned to the will of God. Oiga, nosotros estamos viviendo momentos bastante interesantes en este país. We're living extremely interesting times in this country specifically. Desde todo punto de vista. Any way you look at it. Este es un momento profético importantísimo It's para an la nación norteamericana, extremely important time in the prophecy surrounding North America. donde están ocurriendo cambios que son profundamente confusos, Where extremely confusing changes are taking place. que literalmente la mayoría de las personas no entienden, That most people do not really understand. pero que Dios ha mostrado hacia dónde va el rumbo de la nación. But God has shown where the nation is headed. Oiga, cuando el señor Biden quedó en la presidencia, For example, when President Biden came into office, Dios nos habló aquí en la iglesia God spoke here in this y nos church dijo que oráramos profundamente por la nación. and said to pray deeply for the country. Porque este presidente, hablando de Biden específicamente, Because President Biden specifically había sido puesto had been put in power para vergüenza de la nación. in order to put the nation to shame. Oiga, y yo creo que Dios no podía escoger una mejor palabra, And I don't think God could have been more specific in his wording una mejor expresión and in his expressing que of this representara, desgraciadamente, that very unfortunately lo que represented sería la presidencia de Biden What o la president- administración de Biden. what President Biden and his administration were in this country. Yo creo que todo el mundo, I think that the entire planet, incluso la gente misma que respaldaron la candidatura y la presidencia del señor Biden, including many people who backed up Biden and his administration, que definitivamente definitively
durante todo el periodo de Biden, una palabra que describe su presidencia fue la palabra vergüenza. can say that one of the words that highlighted his administration and his time in power was shame. Pero estamos en un momento diferente. But we're in a different moment. Y cuidado, yo no estoy tratando de hablar de política o de defender un sector o el otro. And I'm not trying to sing the praises of one side or the other or really talk about Yo politics. estoy hablando del momento histórico, profético que esta nación está viviendo ahora mismo. I'm just talking about the times and prophetic and prophecies surrounding when we are living. A mí me llama profundamente la atención It jumps out to que en me Israel that in Israel hayan vallas there are en valleys diferentes partes in different parts, que digan el Ciro de Dios está aquí. or rather, sorry, there are banners all over the country saying God's Cyrus is here. ¿Y saben a quién es la referencia? You know who they're talking about? A Donald Trump. President Donald Trump. Lo que Region. está viviendo Venezuela What Venezuela is es una living through completa desgracia histórica. is utter historic disgrace. Lo peor de lo peor The worst of the es lo que worst acaba de pasar hace unos días atrás, is what happened just the other day, donde un grupo de pastores where a group of preachers, nuevamente once again, guiados por pastores que venían del exterior, guided by pastors who were coming outside the algunos country. de ellos ni siquiera hablaban español o no hablaban bien español, Some of them barely knew how to speak Spanish. otros solamente hablaban inglés, Others spoke entirely in English. llegaron a Venezuela Came to Venezuela para ungir a Nicolás Maduro. to anoint the dictator Nicolas Maduro. Algunos de ellos dijeron tener sueños Some of which profess to have had dreams about him. de que el imperio sería rechazado. That the empire would be rejected. Oiga, y hablaron de revelaciones. And they spoke of revelations. Tomaron aceite, They took oil, lo pusieron sobre la cabeza de Maduro put it on Maduro's head. y decían, te declaro que serás vencedor. And they said, we declare you as a conqueror. A la final del asunto, And at the end of the day, ya Maduro era profeta también Maduro was practically another prophet y among them. literalmente estaba profetizando y declarando And was prophesying, declaring el bienestar del país. the well-being of his beautiful country. El bienestar del país mientras un montón de gente son presos políticos injustamente. All the while, there are hundreds of political prisoners unjustly in prison. Donde hay niños de 13, 14, 15, 16 años presos. Where 13, 14, 15-year-old children are in prison. Donde la sangre de los jóvenes venezolanos ha sido derramada en las calles una y otra vez. Where the blood of Venezuelan youth are running through the streets. Y lo peor de lo And peor the worst of it es all que aparece Nicolás Maduro, is that Nicolas Maduro oiga, confesando los pecados de la nación. is on TV presenting to God all of the in confessing to God all the sins of the nation, Como que si Dios no supiera la verdad. as if God did not know Como the que si truth, pudieran engañar a Dios. as if they could trick God. Y yo le pregunté al Señor, Señor, I asked the Lord, Lord, ¿qué dices tú de eso? what do you say about this? Porque es un acto vergonzoso. Because it is an utter shameful act. Oiga, vergonzoso y peligroso. Shameful and dangerous, let me say. ¿Por qué peligroso? Why is it dangerous? Porque en el proceso de cambio, Because as changes happen, uno de mis temores es que se interprete que la iglesia cristiana one of my fears is that people interpret the Christian church realmente está as truly apoyando a Nicolás Maduro. aligning with Nicolas Maduro. Ese es uno de mis temores. That's one of my fears. Porque eso traería una persecución vergonzosa contra la iglesia. Because that could bring about shameful persecution against the Church of Christ. Porque estos no son verdaderos pastores. Because those people on stage with Nicholas are not pastors of Estos the son Lord. falsos They pastores are y falsos false profetas, teachers and false prophets los cuales están llevando un mensaje que la Biblia habla acerca de ese mensaje. who are preaching a message that surely the Bible does talk about. Literalmente, Literally, estos son los Balaam de este tiempo they are the Balaams of the modern day que enseñan a Balac a poner tropiezo delante del pueblo de Dios. who teach the king to put stumbling blocks in front of God's people. Literalmente enseñaron a Maduro cómo hacer para parecer uno de aquellos que declara delante de Dios lo que ha de ser. They have taught Nicolas Maduro how to look like a man who can declare God's word. Que por cierto yo estoy bien en contra de esa expresión, te declaro, te decreto, te determino, And on that note, I'm very against the modern Ojalá que use se tragaran la lengua. of I declare, I proclaim, I whatnot, and this, that. They may as well swallow their own tongues. Pero oiga lo que dice la Biblia. Listen to what the Bible says. Capítulo 59 del libro de In Isaías. Isaiah 59, the chapter after what we read originally.
He aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, or his ear dull that it cannot hear. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Your iniquities have made a separation between you and your God. Your sins have hidden his face from you so that he does not hear. Dios iba a escuchar, So was God going to listen to their cries? perdón, No. en el capítulo anterior, In the chapter just before, ellos están como los profetas de Baal. they were acting like the prophets of Baal, Los profetas de Baal se cortaban el cuerpo who would openly cut up their bodies para clamar a sus dioses y nada sucedía. to cry out to their God and nothing would happen. Estos no se cortaban el cuerpo, Now, the Jews would not cut up their bodies, pero usaban el ayuno como un medio de extorsión contra Dios. but they would use fasting to try to extort God into action. ¿Se dan cuenta? You see? Iban al revés de la justicia. They were going contrary to righteousness. Pero ellos creían que iban a comprar a Dios con ayuno. But they thought they could buy off God with Y fasting. después le decían, And then they would say, estamos ayunando y no nos oyes. but we're fasting and you don't do anything. ¿Para qué nos mandas entonces a ayunar? Why do you tell us to fast then, God? Querían extorsionar a Dios. They were trying to extort him. Blackmail. ¿Ah? ¿Qué le parece? What do you think about that? Qué triste. How sad. Entonces ahí dicen, So dice then- el versículo 4, Verse 4 says, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldad y dan a luz iniquidad. no one enters into a lawsuit justly. No one goes to law honestly. They rely on empty pleas. They speak lies. They conceive mischief and give birth to sin. Y si usted cree que declarar eso definía por completo a esta gente, And you think that this mere declaration really defines the iniquity of the people, you're wrong. esto no era cualquier cosa. This was not just any sinful situation. Había que definirlos más They profundamente. had to be defined even more than that. Así como hay que definir lo que está sucediendo en Venezuela más profundamente. Just like we have to define what is going on in Venezuela right now. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. They hatch serpents' eggs. They weave spiders' webs. He who eats their eggs dies, and from one that is crushed a viper is hatched. Sus telas no servirán para vestir, y sus obras serán cubiertas. Their webs, Perdón, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y su obra de rapiña está en sus manos. their webs will not serve as clothing. Men will not cover themselves with what they make. Their works are works of iniquity. The deeds of violence are in their hands. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Pareciera como que Dios estuviera hablando exactamente de esta gente. Their feet run to evil. They are swift to shed innocent blood. It's almost like God is speaking not to these men thousands of years ago, but to these men in this very day. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento, quebrantamiento hay en sus caminos. Their thoughts are thoughts of iniquity. Desolation and destruction are in their highways. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere, no conocerá paz. The way of peace they do not know, and there is no justice in their paths. They have made their roads crooked. No one who treads on them knows peace. Oiga, la situación que Dios está describiendo aquí es impresionante. What God describes is unbelievable. ¿Y cómo podría un profeta llegar, Isaías como profeta, llegar y abrazar esta situación y ungirlos y declararles que la gloria de Dios estaría sobre ellos? Now, could you imagine the man of God, Isaiah, embracing this people he's speaking against and anointing them and saying, look at the glory of God upon them? No. ¿Cómo describiríamos a Isaías? How would we describe Isaiah? ¿Como un profeta de Dios? As a prophet of God, if he did that? Tendríamos que describirlo como un profeta mentiroso. We would have to define him as a lying prophet. Porque lo que Dios estaba viendo era otra cosa completamente. Because what God is seeing is the other side of the coin.
Bueno, quien quiera que describa Whoever wants to a describe estos farsantes these false prophets que fueron a Miraflores como profetas de Dios, that went to Miraflores in Venezuela as so-called prophets of God, una de dos, I'll give you two names o for está them, loco o es otro falso profeta. are either crazy or a false prophet themselves. Dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. That is why justice is far from us, and why righteousness does not reach us. We hope for light, but behold darkness. We hope for brightness, but we walk in gloom. Oiga esto porque es interesantísimo. Listen to this. Esta es la situación de toda esta gente, This is the situation of these people I'm de speaking of. todos los que los describen como gente de Dios. And of all those who describe them as people of Estamos God. hablando en el momento más cumbre de la nación. We're talking about the darkest moment of a nation. Cuando Dios mueve un látigo When God moves a lash contra la nación venezolana. against the Venezuelan people. Porque quien no entienda Because whoever doesn't understand que Dios está moviendo al presidente norteamericano that God is using the American president para mover sus barcos hacia el Caribe, to move his ships to the es Caribbean, porque nunca escuchó lo que Dios habló a Venezuela en el pasado. they don't understand it because they did not hear what God told to the nation decades ago. Tiene que devolverse 30, 40, 50 años de They're historia going to have to go back 30, 40, 50 years into the para past entender lo que está pasando. and hear what God said to understand what's happening. Y la trompeta que está sonando sobre Venezuela The trumpet that's sounding upon Venezuela no right va a now dejar de sonar. is not going to cease. No sueñen. Don't dream No about va it a dejar de sonar. because it's not going to happen. Porque es el momento para que esa trompeta suene con todo. Because now is the time for that trumpet to sound. Y Dios puso el látigo God set a whip en manos de un in Nabucodonosor the hands of a man like Nebuchadnezzar con el objetivo de golpear las espaldas in order to strike at the backs de quienes tienen que ser golpeados of those who require en este striking momento right now preciso de la historia. in this time in history. Pero ¿cuál es el problema? But what is the problem? El problema es versículo 9 y versículo 10 están ciegos. The problem is verse 10, they are blind. Palpamos la pared como ciegos We grope for the wall like a blind man. y andamos a tientas como sin ojos. We reach around like those who have no eyes. Tropezamos a mediodía como de noche. We stumble at noon as if it were twilight. Estamos en lugares oscuros como muertos. We are in places of darkness like the dead. Grullimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. We all growl like bears. We moan and moan like doves. We hope for justice, but there is none. We hope for salvation, but it is far from us. Aquellos que bebieron de la desgracia de este sistema en Venezuela Those who drank and became rich and fat off of the disgraces of Venezuela y blasfemaron contra el Dios que predicaban and blasphemed against the God that they first professed para asumir a un brujo. in order to put in power a witch. Y no lo estoy diciendo por darle un nombre. And I'm not giving him a pseudonym. No, estoy diciendo lo que realmente está probado y comprobado. No, I'm telling you about the proof of Maduro as a practicing practitioner of Desde el Satanism principio de la revolución bolivariana. from the beginning of the Bolivarian Revolution. La revolución bolivariana no es tal The Bolivarian Revolution sin los brujos que rodean a esta revolución. would not have happened without the backing of Satanists and witchcraft practitioners. Oiga, literalmente, Literally, la nación fue entregada the nation was handed en manos de over María Leonza, to the hands of de principalities like Guaycaipuro, Huaycaipuro, Maria Leonza, del negro Felipe. Black Phillip, Oiga, de cualquier cantidad de demonios, and any other amount of demons, de principados y potestades, principalities and demonic powers ante los que se hicieron sacrificios horrendos, who received horrible sacrifices in the past, incluyendo la extracción de los huesos del libertador Simón Bolívar, including a ritual involving the bones of the great liberator Simon Bolivar, para hacer rituales de espiritismo en procura del bienestar del difunto Chávez. where they performed
satanic rituals in order to give power to the late Hugo Chavez. Y que Maduro no se le ha quedado atrás And Maduro is not far behind en todas las prácticas espiritistas que ha hecho durante los 12 años de gobierno que ha tenido. in all of the practices of witchcraft and Satanism he has performed for the 12 years he's been in Y power. que un montón de falsos profetas, And for a ton of false prophets, en vez de ir a Miraflores instead of going to his home a confrontar como hizo Elías to confront him like Elijah would, al rey impío, when he confronted the King Ahab, vayan a abrazarlo y a decirlo que Dios está con él y que nada le va a suceder. they instead embrace him and spit venom that God is with him and is for his well-being. ¿Es el trabajo de la iglesia? Is that the work of the church? Eso es una desgracia. It's disgrace. Eso es una abominación. It's abomination. Oiga bien. Y cuando yo digo tenemos que orar y ayunar por esto, And when I say that we have to pray and fast for es this porque reason, todas estas son las it's cosas because these are all the things que van a desembocar that are going to en unravel una terrible desgracia sobre la in nación. terrible disgrace upon the nation. Oiga, vamos a seguir porque ahorita quiero hablar de la contraparte de ese asunto. And let's go on because I'm going to speak about the counterpart in a second. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti For our transgressions are multiplied before y you, nuestros pecados atestiguaron contra nosotros. and our sins testify against us. ¿Se dan cuenta del problema? You see the problem? El problema es que ellos creían, la nación creía que podía engañar a Dios, The problem is that they thought that they could trick God pero todo eso atestiguaba contra ellos delante de Dios. when their own sins were already testifying against them. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. For our transgressions are with us, and we know our iniquities. No es que la nación era inocente y Dios quería culparlos. The nation was not innocent and being blamed by Oiga, God. They were No es guilty. que esta gente es inocente. It's not that these people, these false prophets of Venezuela, are innocent of what they're doing. No solamente los falsos profetas, sino este gobierno de maldición que ha habido en la nación. And not just the false prophets, but this government of wickedness upon No Venezuela es que right han hecho now. inocentemente. They have not acted innocently. Oiga, es que hay gran maldad en ellos. There is great iniquity in them. El prevaricar y mentir contra Jehová. Transgressing and lying against the Lord God. El apartarse en pos de nuestro Dios. Turning back from following our God. El hablar calumnia y rebelión. Speaking oppression and revolt. Concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Conceiving and uttering lying words from the heart. Retirarse del derecho. Justice is turned back. Y la justicia se puso de lejos. And righteousness stands far away. Porque la verdad tropezó en las For plazas. truth has stumbled in the public Y la squares. iniquidad no pudo venir. And uprightness cannot enter. Y la verdad fue detenida. Truth is lacking. Así está la verdad en Venezuela, ¿sabe, hermano? Isn't the truth lacking in Venezuela? En las cárceles, laqueada en las cárceles, Locked- encerrada en las cárceles. Locked in prison. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. And he who departs from evil was put into prison. Este pasaje This passage fue la respuesta que Dios me dio was the answer God gave to sobre me la situación que está ahora mismo sucediendo en Venezuela. when I asked him what did he have to say about Venezuela. Esta es la razón This is the reason por la cual for which después de 25 años o más de desgracia en el país after 25 years of constant disgrace in Venezuela y que todavía and still haya gente que se llame gente de Dios there are people who call themselves people of God haciendo lo que están haciendo, doing what they're doing. es lo que causa That is what el causes peso de la desgracia sobre el país. the weight of judgment upon a nation. Gloria a Dios Glory be to por el God remanente de Dios en Venezuela, for his remnant in Venezuela porque lo hay. because they exist. Oiga, si hay un remanente de Dios There is a remnant of God. y por causa de ese remanente de Dios, And because of that Dios remnant, quiere tener God misericordia. wants to have Es mercy. inteligente It's intelligent orar por Venezuela en este to momento. pray for Venezuela right now. Y les voy a decir por qué. And let me explain why. Es inteligente It's intelligent por varias razones importantes. for this number of reasons. En primer lugar, First of all, por causa de las almas. because of the souls, Es it inteligente is intelligent porque nosotros sabemos because we know que es indispensable clamar por las that almas. it is
indispensable to pray for the souls in Venezuela. Venezuela está al borde de un riesgo nacional grandísimo. They are on the cusp of great disgrace in, Lo que in the va a nation. suceder en Venezuela The things that are about to happen in Venezuela pudiera desatar can unleash una crisis en toda la región a inmensa. huge crisis in all of the nations surrounding Ahora, it. no solamente se está hablando de Venezuela, We're not just talking about Venezuela se either. está hablando de Colombia. Colombia, Oiga, y con toda la razón. and with big reason. La situación de Colombia es una situación sumamente difícil, Colombia's situation is extremely sumamente delicate, intricada. extremely intricate. Oiga, y el presidente de And Colombia Colombia's president definitivamente definitively no solamente tiene el historial, does not only have the history, sino que ahora mismo representa un peligro similar al que representó Chávez y Maduro en toda la región. but currently represents the kind of danger that Chavez and Maduro Se represented está in hablando de Venezuela. Nicaragua, There are talks about Nicaragua, se está hablando de Cuba. about Cuba. Oiga, la situación no es cualquier It's cosa. not just one small situation. Y Dios nos dijo a nosotros acá And God told us in this que church oráramos por esto, to pray for this porque se iban a desprender guerras sumamente terribles en toda esa región. because terrible wars would begin to sprout in all of those nations. Así que ayunar por causa de esto, So fasting about this, entendiendo el punto clave histórico en el que se está viviendo en el Caribe ahora and mismo, understanding the time and place of the Caribbean right now es inteligente. is intelligent. Pero también es inteligente por otra cosa. But also, secondly, El Señor ha dicho, God said, esto no son mis palabras, these are not my words, son palabras del Señor. these are God's words. Oren por las regiones del mundo Pray for the parts of the que van a world entrar en diferentes guerras a partir de ahora. that will begin to enter into war. Porque pronto esas regiones también tendrán que orar por Because ustedes. soon those nations will have to pray for you. El estremecimiento de lo que se está viviendo en los Estados Unidos ahora mismo, The shaking that we are seeing around the U.S. right now, donde políticos de corte sumamente extremistas where politicians of extremely or of extremist political y parties cada vez mayores en número that are greater and greater in están number tomando poder are taking power y lugares de suma importancia en la nación. and high positions in this country. Oiga, el país también está en riesgo. This country is also at risk. Y lo que señala hacia otras naciones ahora mismo And what we can point out about other nations right now pudiera también señalar a esta could nación. also be redirected at Déjeme us. decirle una realidad bíblica que se desprende de todo esto. Let me tell you a biblical reality that sprouts here. La fuerza de una nación The strength of one nation no depende meramente de su does ejército. not merely depend on its army. La fuerza de una nación The strength of a nation depende del brazo que la sostiene. depends on the arm that holds it up. Y si el brazo que sostiene a esta nación And if the arm that is holding up this nation no es Dios, is not Jehovah, estamos en problemas. we are in trouble. Literalmente estamos en problemas. We are in grave danger. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? What does the church have to do? Oiga, por un lado dejar afuera, dejar a un lado la bendita predicación del dinero, First of all, it's letting go of that condemned preaching about money que se ha subido al púlpito that has gone onto the stage para dar su propio mensaje al pueblo. and give its own twisted gospel to people. Y miles de iglesias And thousands of van churches detrás del mensaje del dinero, are seeking after the message of del money, bienestar personal, of personal well-being, del bienestar físico. of physical well-being. Oiga bien, del tener, tener. All about having and having and having. Sin embargo, Even so, cuando la iglesia when the church se vuelve a Dios en arrepentimiento, returns to God in repentance oiga, y hace lo que hizo Daniel, and does what Daniel did, lo que hizo Esther, what Esther did, lo que enseña Isaías capítulo 58, what Isaiah 58 teaches, una intervención de Dios. God's intervention. Oiga bien. Amen. Necesitamos una intervención de Dios We en need nuestro país. God's intervention in our nation. Necesitamos la mano de Dios We need God's hand at work sobre Norteamérica. upon North America. No queremos, We don't want, oiga bien, listen, la locura de las depravaciones the deprivation and craziness de las que constantemente hemos oído that we have constantly heard of en la nación, in the nation. de la perversidad sexual The sexual perversion contra los niños against incluso. children Oiga, even. que cuando alguien habla, Where when someone speaks, inmediatamente entra en riesgo incluso de vida. they immediately enter a risk of their own lives.
Y si usted cree que no es así, And if you think that's not the case, pregúntese por qué murió Charlie Kirk. ask yourself why Charlie Kirk was Y murdered, es el ejemplo más reciente que podemos dar. which is just the most recent example we can Pues give you. Charlie Kirk es el ejemplo He is the example de lo que puede pasar con cualquiera que hable of what could happen to anyone who opens their al mouth respecto de las cosas que él hablaba. about the things that he spoke of. La situación en la nación The situation in the no es country fácil. is not easy Y at alguien all. tiene que decirlo. And someone has to say that. Oiga bien, yo creo que como pastor, I think as a pastor, yo tengo la responsabilidad I have the de responsibility decirle a la to iglesia, tell my church no busquen tal o X inclinación política. not to look for one or another political inclination. Creo que eso es una desgracia para la iglesia. I think it's a disgrace for the church to get into that. Creo que el verdadero llamado de Dios I think that the true and simple calling of a la God iglesia en este to momento the church right es now a correr a la presencia de Dios. is just to run to His Corramos presence. ante Dios, Let's run to ante God, la presencia de to nuestro His Dios, very presence. pidiendo misericordia. Ask for mercy. Ustedes y yo You and I somos los llamados are called a orar to pray en defensa de los principios in defense of the principles, bíblicos en esta nación. the biblical principles of this nation. Oiga bien, y no pensando en postura And política, not thinking about any political posture, pero cualquiera que defienda los principios de las sagradas escrituras but whomever defends the principles of Scripture contará con nuestras oraciones. will count on our prayers. Oiga, olvídese de nombre, Forget their name or their political olvídese de side. rostro. Forget their color Hablemos de or principios. face. Let's talk La about iglesia de principles. Jesucristo The Church of Jesus necesita Christ volver a la oración needs to return to prayer para que los principios de la palabra del Señor for the principles of God's Word vuelvan a esta to nación. return to this nation, Esta nación se fundó bajo which was principios founded on principles, y la iglesia de and the Jesucristo Church of Jesus es la Christ llamada a orar y llorar ante is Dios called to pray and cry para before que esos God principios se mantengan for those foundations to y remain no se and pierdan not be lost por la locura by the de craziness posiciones políticas of political que quieren positions llevarnos al estado that want to bring us to a state de países que hoy son of miserables nations that are miserable justamente today, por las prácticas que tienen. as well as their practices. Queremos que Dios We want God, toque a su iglesia en Norteamérica, sí o no. or do we want God to touch His church Pues in North debemos America? orar. We must pray. Porque lo que Dios anuncia sobre la nación no es bueno. Because what God is announcing about this nation is Lo que no Dios good. anuncia que viene sobre este What God país is announcing is coming to this country is no es good. terrible. It's terrible. El anuncio de Dios God's announcement de desgracias tremendas of terrible disgrace sobre el país upon this country está vigente. are ¿Qué still debe hacer la iglesia? to be seen. La What does the iglesia church do? debe orar, The church has to pray, ayunar fast, en silicio y en in ceniza sackcloth and ashes por esta nación. for this nation. Amamos a esta nación. We love this Esta es nation. nuestra nación. It's our country. Bendito sea el nombre de Jesús. Blessed be the name of God. Oiga bien, cuando tomamos la decisión, When we make the y decision, lo digo de una manera muy and personal, I mean that very muy personally, very particular, particularly, de hacerme to make un ciudadano americano, myself a citizen of this lo hice country, por amor a esta nación. I did it because I love this nation. Lo hice por verdadero amor I did it out of true love a esta for nación. this nation. Oiga, y yo creo And I que think cada uno de nosotros that every single que one of us amamos a este país who loves this nation debemos llorar y clamar ante Dios por esta should nación. cry out to God and pray for it. Que Dios tome en sus manos That God may take in His hands cada una de las decisiones every single que se decision toman en este país. being made in it. Que Dios se glorifique sobre su pueblo. That God may glorify Himself upon His people. Que la iglesia That the church abandone el materialismo may abandon materialism y nos volvamos a Dios. and return to God. Que el corazón de los That creyentes the heart of believers corra hacia la presencia de Dios may run to God's presence ahora más que now nunca. more than ever. Por nuestros niños, For our children, por nuestros jóvenes, for our youth, por la sociedad americana. for the American Oiga, society. si no podemos orar así por esta nación, If we can't pray that way for this nation, no somos dignos de estar aquí. we're not worthy to Deberíamos be here. entonces irnos a otro lado. We may as well go somewhere else. Pero si estamos aquí, But if we're here, debemos orar por el bienestar de esta we nación, should pray for the well-being of this por la country, bendición de Dios sobre este for God's país. blessing upon it. Yo creo que es el tiempo I think it's y time que es inteligente that hacerlo. it's intelligent to do Vamos so. a estar puestos de pie. Let's all stand up. Aleluya. Aleluya. Hay un remanente de Dios There's a remnant of God en cada nación. in each nation, Y más vale que así sea. and I hope it's so.
Cuando en una nación when a nation el remanente desaparece, has no remnant, or the remnant disappears from the nation, desaparece la esperanza. their hope disappears with them. Oiga esto. Listen. Nacerá así la nueva It Venezuela, will be born a new pero Venezuela. nacerá sobre la base del clamor de un remanente que llora y que gime delante de mi But presencia. on the foundation of a remnant that cries and intercedes in my presence. Eso fue lo que Dios dijo en Venezuela. That's what God said. Así que oremos a Dios. So let's pray. Clamemos al Señor. Let's cry out to the Lord. Levanta tus manos allí donde estás. Raise your hand right there where you are. Levanta tus manos en este momento. Raise your hand with me. Oh, bendito sea el nombre del Blessed Señor. be the name of God. ¿Quién iba a llorar como Mardoqueo? Who was going to cry like Mordecai, Aleluya. Si no era judío. if not a Jew? O como Esther, Or like Esther, si no amaba a su nación. if not someone who loved their ¿Quién puede nation? llorar por una nación Who can cry for a country si no entiende su proceso? without understanding its process? Ustedes y yo entendemos el You proceso and I understand the process de Venezuela, of Venezuela, de Iberoamérica, of Iberoamerica, del Caribe of the Caribbean, y también de esta nación. and of this nation as well. Entendemos el momento histórico profético. We understand the prophetic Por historic eso moments. ahora mismo That is why tenemos que orar y llorar we have to cry out and pray por nuestros países. for our nations. Aleluya, no solo por Venezuela. Not just Venezuela. Venezuela es la punta del iceberg en este Venezuela momento. is just the tip of the iceberg right now. Aleluya, simplemente la punta del iceberg. Just the tip of the Pero esto iceberg. no se va a detener aquí. But this is not the end. Si no puedes llorar por Venezuela, If you can't cry for Venezuela, probablemente mañana tendrás que llorar por tu nación, tomorrow you may have to cry for your country. cualquiera que sea tu país. Whichever it may be. Es un momento histórico It is delicado. a delicate time in history. Aleluya, las naciones del mundo The nations of the world entrarán en crisis prontamente will como soon nunca se vio. enter into unprecedented crisis. Esto no tiene un precedente There histórico. is no historical precedent for this. Aleluya. Necesitamos clamar. We need to cry out. Hoy es Venezuela. Today it's Venezuela. Mañana serán otras naciones. Tomorrow it will be other nations. Hoy, aleluya, está en Europa la crisis. Today crisis is in Europe, Pero esa crisis se escuchará en but Norteamérica. we will hear that same crisis Se in North escuchará en America. Asia. It'll be in Asia. Porque es el momento histórico profético. Because it is the time and prophecy in Aleluya. history. El llanto de Israel Israel's cry también se oye en Norteamérica. is also heard in North Y America se oye también en Europa. and in Europe Y se oye en Centro y Suramérica. and Central and South America. Porque las naciones se preparan Because the nations are getting ready para el encuentro con aquel al que proclamarán su Señor. for the cry of the people who proclaim their Mientras Lord dan las espaldas al Dios verdadero. while they turn their backs on the true Todo God. va enfilándose hacia ese momento. Everything is headed toward that moment. Pero la iglesia But the church aún está sobre la tierra. is still upon the El earth. Espíritu de The Dios Spirit of aún God está sobre ella. is still upon her. Todavía hay remanente de Dios There is still a remnant of en las God naciones del mundo. in the nations of the Si world. muchos se han corrompido, If many have corrupted eso no quiere themselves, decir que no haya remanente. that doesn't mean there is not a Si remnant. muchos se han corrompido If many have corrupted y han entregado el themselves mensaje and given away the y han gospel mentido, and lied, diciendo que Dios les habló, saying that God spoke to them cuando saben que no son voceros de Dios when ya they más. know they are not speakers of God anymore. Aleluya. Sin embargo, eso no quiere decir But that does not mean que no hay gente de Dios en las that naciones, there are not people que of no God hay in each verdaderos nation, pastores, that there are not true que no haya pastors, verdaderos that there are profetas. not true Oh no, prophets. mis amados hermanos, Brothers and sisters, todavía hay 7,000. there are still 7,000 Aleluya. Allá estaban aquellos 7,000 en el tiempo de like Elías, those 7,000 in the days of Elijah, representando la fidelidad de los fieles who represented the faithfulness of en the todos los faithful momentos históricos. every point of history. Aleluya, porque si hay una Laodicea, Because if there is a Laodicea, también hay una Filadelfia. surely there is a Si hay Philadelphia. hombres corruptos If there is corrupt en men muchos altares, in many altars, también habemos hombres de Dios. surely there are men of Si God. hay hombres corruptos, Yes, there are corrupt men. ciertamente los hay.
There surely are. Pero también habemos hombres delante de la presencia de nuestro But Dios there are also men truly in the presence que of mantenemos God la integridad y la santidad. with integrity and holiness. Así que hoy, Señor, So Lord, clamamos por we Venezuela. cry out for Venezuela. Lo que está sucediendo en la nación What is happening in the nation? lo entendemos. We understand it. Sabemos que el momento ha llegado. We know the time has come. Pero Padre Celestial, But Lord Jesus, oramos por tu we remanente. pray for your remnants. Oramos por la nueva We Venezuela. pray about the new Venezuela. Oramos por este momento, We pray for this moment, sabiendo que el nacimiento knowing that the birth de la nueva of Venezuela a new Venezuela traerá will gozo bring y joy traerá and alegría. happiness. Y como cuando nace un niño As when a baby is de born medio de los grandes dolores among great y de la pain sangre derramada, and shed blood, cuando su madre lo toma en los brazos, when her mother holds her in her el hands, dolor del momento de dar a luz del alumbramiento the pain of childbirth se queda atrás is gone, ante la alegría faced with the del nuevo joy nacimiento. of a new baby. Así será en Venezuela, So it will Señor. be in Venezuela, Vas a Lord. limpiar a You are Venezuela. going to clean the Vas a country, limpiar los púlpitos. wash the pulpits, Vas a limpiar a la nación. wash out the Te nation, vas a glorificar sobre el país. and glorify yourself in that Oh country. Señor Jesucristo. Y aunque sabemos, Señor, And although we know, Lord, que no es que traerás a un David, that it is not that you will bring a David, sino que restaurarás a la but nación. restore the nation. No somos tan necios We are not so como, foolish como para clamar de forma equivocada. as to cry out wrongly. Señor, tú restaurarás a Venezuela. Lord, you will restore the nation. No significa que Venezuela será la sede del reino milenial como muchos están And that anunciando, does not mean that Venezuela will be the new millennial kingdom like many false prophets sino que say, Venezuela será un ejemplo but that it will be an example de cómo cuando una nación se humilla ante Dios, that when a nation humbles itself before a God, pesar de sus grandes pecados despite its sin y de sus grandes and maldades, its terrible Dios la wickedness, puede restaurar. God can Tú restore it. restaurarás a You Venezuela will restore conforme a Venezuela lo que prometiste. according to your promise. Los altares serán The limpios. altars will be clean. La nación será The limpia. nation will be washed. Señor, y saldrán de Venezuela And out of Venezuela predicadores hacia todas partes del will mundo, come preachers to the rest of the porque así lo world. anunciaste. Because that is what you Por mi promised boca with my mouth y por la boca de muchos otros and through the mouth of many others. hace más de 35 años en la More than nación, 35 years ago in cuando Venezuela, nada de esto ni siquiera soñaba en suceder. when none of these things that we see were Yo even a creo las dream, cosas que anunciaste. I believe what you said, Creo Lord. que son y serán I believe that they will happen tal y como tú dijiste, just Señor. as you said. Padre, gracias. Lord, thank you. Padre, gracias. Lord, thank you. Padre, Lord, gracias. thank you. Porque el futuro de Venezuela está en tus manos. Because Venezuela's future is in Clamo your por hands. Colombia. I cry out for Que la Colombia, necedad, that the need, la necedad that the de foolishness este presidente, of this current president Señor, no traiga la desgracia sobre la nación. may not bring about the disgrace of the whole Dios nation. mío, ponemos al pueblo colombiano en tus We put the manos. Colombian people in your A la hands. amada nación de And the Colombia, beloved nation of de Colombia, Nicaragua. of Nicaragua. Señor, ponemos a Cuba en tus manos. We put Cuba in your hands. Padre Celestial, nación que ha sido subyugada durante muchos años, A nation which has been subjugated for many years, muchas décadas. many decades. Padre Celestial, Lord, subyugados subjugated en angustia, in anguish, en tristeza. in sadness. Señor, pero Cuba también está en tus But manos. Cuba is also in your hands. Oramos por el proceso de cambio geopolítico We pray for the process of geopolitical que está changes ocurriendo en todas las naciones ahora mismo. happening all over the world right now. Señor, clamo por Lord, I Norteamérica. pray for North America. Clamo, Padre Celestial, I pray, Lord, Padre de la gloria, para que tú cumplas tu plan y tu propósito that con you esta may fulfill nación. your plans and purposes for this nation. Porque ciertamente Because surely clamarán por esta nación, they will cry out for this nation. como hoy clamamos por estas naciones por las que hemos clamado. Just as today we cry out for others. Y llorarán por esta nación, And they will cry for this nation. como hemos llorado por otras naciones durante Just muchos años. as we have cried for others for many years. Y señalarán hacia esta nación And they will point toward this y nation. preguntarán, And they will ask, ¿por qué? why? ¿Por qué? Why? Y el Señor dirá, And God will por say, cuanto me dieron sus espaldas. because they turned Así their backs. es sobre las naciones. That is what happens Cuando to sus a nation. espaldas
se vuelven hacia mí. when their back is turned to me. Aleluya. Pero hay remanente de Dios en But Norteamérica. there is a remnant of God in North America. Y por amor a ese And remanente, for the love of that remnant, Dios hará cosas grandes God will do wonderful y traerá things avivamiento and bring revival sobre Norteamérica upon North como America nunca antes se ha visto. like has never been seen Pero before. oiga esto, But listen, en medio de gran crisis, in the middle of a great en crisis, medio de gran in the crisis, middle of great la crisis, nación norteamericana será avivada. North America will be Oh, revived. sí lo será, dice el It Señor. will be revived, Pero says en the Lord. medio de gran crisis. But in a great crisis, Bendito sea el nombre de Jesús. blessed be the name of God. Padre, oramos a ti. Father, we pray to you. Clamamos delante de tu We cry out presencia. before you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Padre. Thank you, Father. Hoy, Señor, Today, Lord, Dios mío, este pueblo, this people en clamor, crying en out, ayuno y oración, and fasting and praying, en silicio y en ceniza, in sackcloth presentamos and ashes, delante de ti oración, present Señor, this prayer before por you, todas estas for naciones. all these nations. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. diga conmigo, Say with me, amén. Amen. Amén. Amen. Dele un fuerte aplauso al Let's put our Señor. hands together for the Lord. Aleluya, gloria a Dios.